El libro de Jonás. Bendito es el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de los que están en este lugar congregados, hermanos. Y también Dios bendiga, hermanos, a los que están a través de Facebook, a través de YouTube, recibiendo, hermanos, la señal en vivo, hermanos, de este poderoso y glorioso culto, hermanos. Hoy Dios nos ha permitido que podamos transmitir ese culto. Bendito es el nombre del Señor. Todo es, hermanos, para buscar al pecador y decirle que de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. A su nombre. Gloria. Vamos a estudiar la palabra del Señor, hermanos, en el capítulo 3, verso 10 del libro del profeta Jonás. Cuando le encuentre se pone de pie, hermano. Mantenga su alabanza al Señor. Jonás capítulo 3 verso 10. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tiene, hermano? Miremos si alguien no lo ha encontrado, puede ayudarle, hermanos. Jonás lo encuentra después del libro de Abdías y antes del profeta Miqueas. Bendito sea el nombre del Señor. A eso también venimos a la iglesia, hermanos, a la congregación, a aprender del Señor. Amén, hermanos, aprender unos a otros. Bendito sea Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen? Sí, hermano. Sí, amén. Vamos a leer Jonás capítulo 3 verso 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Repetimos, hermano. Y vio, ¿quién, hermanos? Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Todos díganlo, hermano. Y no lo hizo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Puede tomar su asiento y darle la gloria al Señor con una ofrenda de aplausos. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Gloria al Señor. Quiero hablar bajo el tema, hermanos, y vio Dios lo que hizo Nínive. Ese es el tema de esta tarde. Y vio Dios lo que hizo Nínive. Vamos a medio, hermanos, redactar lo que nos enseña el Señor a través de este libro del profeta Jonás. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura, hermanos, gloria al nombre del Señor, que vio un varón, hijo de un hombre llamado Amitai, hermanos, llamado Jonás, el cual era, hermanos, había sido levantado como un profeta, el cual era servidor, siervo del Dios Altísimo, hermanos. Y él sabía, él conocía que todo lo que su Dios le dijese, hermanos, todo lo que a todo lo que su Dios lo mandase, él tenía que obedecer. Por lo tanto, hermanos, él sabía de que en determinado momento iba a escuchar la voz de Dios para darle palabra, ya sea para una o varias personas, hermanos. Y en determinado momento, hermanos, se produce esto. Dice la Escritura que vino palabra de Jehová al profeta Jonás, y le dice Dios estas palabras al profeta: levántate y ve a Nínive. Bendito sea el nombre del Señor. Aquella grande ciudad, aquella enorme ciudad, y pregona contra ella. Hermanos, la palabra pregonar me suena en este sentido, como que si Dios le dice al profeta: me urge que grite mi palabra, me urges que grites con altavoz, con voz en cuello, lo que en este momento te voy a dar para que les digas a Nínive. Eso es, siento yo, que es pregonar, hermanos.
Porque no le dice Dios al profeta: quiero que hables a Nínive, sino que quiero que pregones. A ver, hermanos, entonces hay una, llamémosle de esta manera, una gran necesidad, hermanos, en Dios, de que la palabra sea tan resonante en aquella ciudad, hermanos, tan insistente, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra que el Señor le dice a Jonás son las siguientes: diles que su maldad ha subido delante de mí. Diles que su maldad no ha quedado en el techo de esa casa. Diles que su pecado no ha quedado encerrado en el techo de esa casa. Diles que su maldad, su transgresión, su abominación no ha quedado en el primer cielo. Dile que ese pecado, esa desobediencia ha subido hacia mi trono. Amén, hermanos. Oiga, qué grande era la abominación en esa ciudad, qué tan fuerte era el pecado en esa ciudad, qué tan, hermanos, qué tan abominable era la transgresión cometida en esa ciudad llamada Nínive, que hasta llegó al trono de la gracia del Padre, hermanos. Sí, amén, gloria a Dios. Y para que algo suba allá, hermanos, es porque no es cualquier cosa, hermanos. Sí, amén. Tiene que ser algo extraordinario. Y claro, aquí lo extraordinario es, hermano, la terrible maldad que cometían en Nínive. No nos detalla con exactitud los pecados que se cometían en esa ciudad, porque por más que lo busquemos, no lo vamos a encontrar en este libro, hermanos. Solo se nos redacta a través de la Escritura que la maldad de Nínive subió delante de Dios. Entonces, pero imaginémonos esta tarde, hermano, como cuáles pecados pudieran haber cometido los de Nínive, si ha subido delante de Dios la maldad, hermanos. Solo imagínense aquella ciudad, Sodoma y Gomorra, cuando fue destruida por el dedo y por la mano de Dios. Hermano, los pecados que se cometían ahí eran pecados de lascivia, pecados, hermanos, de homosexualidad, pecados, hermanos, tan abominables delante de Dios, pecados de idolatría, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús. Eran pecados tan grandes que aún, hermanos, querían abusar de unos ángeles de Dios que andaban por ahí. Eran tan grandes los pecados en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que pasó, hermano? Fue consumida a fuego esas ciudades. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora imagínense esta ciudad muy diferente a Sodoma y Gomorra, pero hoy la maldad de estos ha subido también delante de Dios. No se nos redacta, repito, el pecado que cometían en esa ciudad, pero yo me imagino que eran semejantes o aún eran peores, quizás, hermanos. Eran peores quizás los pecados, porque acuérdese que quizás eso fue un tiempo anterior a este. Y acuérdese también, hermano, que alguien puede decir: sí, pero quizás lo que cometieron en Sodoma y Gomorra eran más grandes que lo que se cometieron en Nínive en el tiempo del profeta Jonás. Pues yo creo que eso debe ser mentira, hermano, porque la Escritura cada rato dice, hermano, que los tiempos postreros serán más peligrosos, serán más llenos de pecado, serán más llenos de maldad, y el amor de muchos va a enfriar y la maldad va a sobreabundar y va a crecer y crecer y crecer. Entonces me imagino yo, hermano, que en el tiempo del profeta Jonás el pecado era más grande, hermanos. Era más grande, más terrible que los pecados que cometían en Sodoma y Gomorra. Y ahora bien, si Dios castigó a Sodoma y Gomorra, ¿cree usted que Dios no iba a castigar a Nínive, hermanos? ¿Cree usted que Dios no iba a corregir a Nínive? ¿Cree usted que Dios nos iba a poner de pie en su trono para hermano, enjuiciar a la ciudad de Nínive? Claro que lo iba a hacer, porque dice la Escritura que Él también es un Dios fuego consumidor. Amén, hermanos. Y lo que lo demanda, Dios lo que lo mueve a castigar es su infinita santidad, hermanos. No es que Él se complazca en castigar al hombre. No es que Él se complazca, hermano, en ver tanta lágrima derramada. No es que Él se complazca, hermano, en el dolor del ser humano. No es que Dios se complazca en ver sufrir al hombre. Lo que pasa, hermano, es que Dios se mueve por la necesidad que hay en su vida, en su corazón, en su ser, que su santidad lo demanda. Él no puede estar a la par
del pecado. El Señor no puede amar el pecado. Al contrario, Él aborrece el pecado. Pero hay algo que también caracteriza a Dios, que aunque aborrezca el pecado, Él ama al pecador. Él ama al pecador. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos alaban la misericordia del Señor? Eso lo caracteriza a Dios, hermanos, que a pesar que Él aborrece el pecado, Él ama al pecador. Amén, hermanos. Él ama al pecador. Y en este libro se nos redacta y se nos muestra eso, hermanos. Ya lo vamos a ver un poco más adelantito. Entonces, lo que les estaba diciendo, hermanos, era que si Dios castigó a Sodoma y Gomorra con juicio tan terrible, hermanos, ¿cree usted que también no lo iba a hacer con Nínive, hermanos? Acuérdese que Él no hace acepción de personas. Él es un Dios justo, se le llama en la Biblia. Él paga según las obras de las personas, según las obras del pueblo. Si el pueblo ha hecho bien, pues Él va a pagar con bien, hermano. Y si el pueblo ha hecho mal, pues el mal se le va a pagar, porque Él es un Dios justo. Y repito, no es que Él se complazca, hermano, en castigar, en todo eso, porque hay personas que dicen, entonces ese Dios es un Dios malo, porque castiga y castiga y castiga, y ese es su deleite. Amén, hermanos. No es eso. Lo que pasa es que su santidad lo demanda, hermanos. Su santidad se lo demanda. Él no puede estar a la mano con el pecado. Pero vea esto, hermanos. No podemos ver con exactitud los pecados que se cometían en Nínive, pero sí podemos, hermanos, imaginarnos lo terrible que eran las abominaciones en esa ciudad, para que haya subido la maldad de ellos delante de Dios. Es entonces cuando el Señor le dice a Jonás: así que levántate, siervo mío, y ve y grite esa palabra a los cuatro vientos. Grite esa palabra con gran estruendo, que suene en esas ciudades, que suene en esas esquinas, que truene la palabra mía por cada rincón de Nínive. Y lo que vas a gritar es de que bendito sea el nombre del Señor, que su maldad ha subido delante de mí, que el pecado ha subido delante de mí, que el color que yo veo en esa ciudad no es un color blanco, no es un color admirable, un color hermoso, un color bonito. El color que yo veo en esa ciudad es negro. Lo que yo veo en esa ciudad es podredumbre. Lo que yo veo en esa ciudad es maldad, es inmundicia. Entonces me urge que usted vaya a predicar esa palabra a Nínive. Y viene Jonás, hermano, y le agarra un pequeño caprichito y comienza a pensar Jonás dentro de su corazón: pero ¿cómo voy a ir a Nínive a predicar si yo conozco que este Dios es un Dios clemente y piadoso? Yo conozco que este Dios, si este pueblo se arrepiente, Él los va a perdonar. Entonces él pone en su corazón, hermano, esta raíz de desobediencia, y él decide mejor irse a un lugar llamado Tarsis. Toma una barca y se va con viaje a Tarsis. Después usted ve, hermano, según nos redacta la escritura, y en el capítulo 1 en adelante, hermano, nos redacta que una tempestad se armó, hermano, y se levantó en contra de la barca donde iba Jonás. Y cuando se levantó esta barca, hicieron una cuanta cosa los viajeros y Jonás, y se encontró que el culpable de esa tempestad había sido Jonás, hermanos. Sí, aleluya. De repente hallaron una solución para que se aquietara, hermano, para que se tranquilizaran las aguas, la tempestad y aquellas grandes olas que con ímpetu pegaban a la barca. Estaban ya casi de darle vuelta a esa barca, las olas que se habían levantado en ese mar, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y hallan la solución, hermanos. Y la solución era de que tiraran a Jonás al agua para que se aquietara aquello. Usted sabe, hermano, también en el capítulo 1, que la Biblia nos enseña que el que levantó la tempestad en esas aguas fue el propio Dios. ¿Por qué levantó esa tempestad Dios contra Jonás, contra aquella barca? Porque había desobedecido Jonás al mandamiento de Dios. A Dios le urgía que esa palabra fuera predicada en esa ciudad, hermanos. A Dios le urgía que esa palabra fuera predicada en esa ciudad. Él iba a hacer todo lo posible con tal de que esa palabra llegara a esa ciudad, hermanos. Y quizá Jonás quiso hacer más
quiso mostrarse más listo que Dios, pero no pudo, hermanos. Quizás él dijo: no, ¿para qué voy a predicar a Nínive si yo ya conozco quién es este Dios? Yo ya sé qué lo caracteriza este Dios. Yo ya sé cómo obra este Dios. Yo ya sé cómo es Dios. Lo conozco a la perfección. Pero Dios dice: aquí no se va a trabajar a la manera tuya, sino que a la mía. De que la palabra llega a esa ciudad, llega. Porque así es Dios también, hermano. Si Él ha determinado salvar una ciudad o a una persona, Él lo va a hacer. Quizá uno no va a querer, pero va a tocar a otro para que esa palabra llegue. Porque lo que le interesa a Dios, hermano, es que el evangelio suene y resuene en todos los confines de la tierra. Jesucristo no solo predicó en la tierra, bajó hasta el propio infierno para que las almas escucharan que solamente Cristo salva. A su nombre. Él va a hacer todo lo posible, hermanos, por salvar a un pecador. Él va a hacer todo lo posible. Mire, si alguien está en un hospital, ahí va a meter a alguien para que vaya a predicarle al enfermo. Si alguien está en una cárcel, ahí va a meter a alguien. Y si no mete a alguien, él mismo se mete, hermanos. Él mismo se mete para salvar al pecador. Si alguien está en un calabozo, él mismo se mete, hermanos. Él envía a su ángel para salvar a un pecador. Entonces lo que yo quiero decirle en estos momentos es que Dios iba a hacer de que no hubiera oposición para que ese mensaje llegara a esta ciudad. Porque el Señor se veía necesitado de que ese pueblo escuchara su palabra. De que ese pueblo escuchara su palabra. Entonces Jonás, por más que quiso huir, por más que quiso, hermanos, desobedecer a la voz de Dios, gloria al nombre de Jesús, Dios hizo todo lo contrario. Dios hizo que obedeciera, y nada más que obedeciera, hermanos. Eso es lo que hizo Dios. Y viene Dios y levantó esa tempestad hasta que Dios puso que hicieran algo. Dios puso en los corazones de los navegantes a que hicieran llamémosle como un jueguito, hermano, como que van a echar suerte sobre alguien. Pero Dios se metió en ese jueguito, pongámosle así, hermano. Y cuando comenzaron a echar suerte, porque cualquiera puede decir por causa del destino, pero como le repito, Dios se metió en ese medio jueguito que hicieron los navegantes, en esa media técnica que hicieron para encontrar al culpable, y la culpa cayó sobre Jonás. Dios se metió, que Dios va a hacer cualquier cosa, hermano. Todo lo que le venga a la mano, Él sabe cómo va a mover la pieza con tal de que alguien escuche la palabra de Dios. Amén, hermanos. Él va a hacer todo lo posible. Mire, si alguien se quiere esconder de un evangélico, pues cuando esté pasando los canales de la televisión, ahí va a escuchar un mensaje de Dios. Si no quiere poner la televisión porque va a escuchar palabra de Dios, más de algún día va a tener que prender la radio para escuchar música, y entre lo que va pasando la estación, va a escuchar un grito: Cristo te ama. Amén, hermanos. Siempre. Y quizás dice: no, entonces en la televisión, en la radio y en las iglesias hay cosas de Dios, hay solamente palabra de Dios. Yo no quiero nada de Dios. Me gusta mejor el pecado. Lo que voy a hacer es que me voy a ir lejos. De repente va a encontrar unos hermanitos donde le van a dar un tratado. Dios va a hacer todo lo posible, hermanos. No, pues me voy a ir a un lugar lejos donde no haya nadie que llegue a predicar. Pero como acuérdense que hay evangélicos, hermanos, que son tan apasionados por las almas que hasta con avionetas se van y tiran tratados, hermanos. Yo conozco un varón, un pastor del sector de las Margaritas. En una ocasión me invitó a predicar, hermanos, a su iglesia. Y esta persona había sido pandillero, hermanos, en su antigua vida, antes de conocer al Señor. Y él dice, hermanos, que él tenía la pasión de meterse a un lugar donde eran de la pandilla contraria de él. Y él lo que quería hacer, hermano, era predicarle a esos pandilleros. Era predicarle a esas personas de que Cristo había cambiado su vida, de que Él los perdonaba con el amor del Señor, y que también Dios los perdonaba a ellos, hermano, y que Dios quería hacer la obra. Pero cuando ya iba con todo el megáfono y bocinas y micrófonos y instrumentos, y con varios hermanos de su congregación, se le acercaron dos. Por misericordia del Señor no le quitaron la vida, hermanos, pero le dijeron: aquí no tienes entrada tú, porque la única razón por la que tú entrabas aquí era para robarnos personas, para arrebatarnos personas. Amén, hermanos.
Entonces este les dijo, pues si no me dejan pasar por tierra, me les meto por aire. Y dice, hermanos, este varón en su testimonio que me contaba y me testificaba, que él fue allá en Lopango, creo que donde hay un aeropuerto, ¿verdad, hermanos? Ahí prestan una como avionetas, las alquilan, las rentan. Él rentó una, hermanos, y se llevó una caja llena de tratados. Y cuando ya iba por los aires, comenzó a hacerle así, hermanos, a los rollos, a tirarlos, a tirarlos y a tirarlos. Y de repente dice que sacó un megáfono y le dijo, pues a Dios nadie lo puede detener, porque si Dios quiere salvarlo, aunque no entre yo, Él sí va a entrar con su palabra. Porque acuérdese que el hombre puede estar preso en un lugar, hermano, pero la palabra nunca estará presa. La palabra estará libre. La palabra es libre, y es libre porque todo aquel que le escucha verdaderamente también es libre. Su nombre, hermanos. Es bueno Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces Dios va a hacer todo lo posible por salvar a un pecador, por transformar a una persona. Ahora bien, hermanos, el Señor permitió que se cogiera, que encontraran, o que ellos se dieran cuenta que por culpa de Jonás se había levantado esa tempestad. Y cuando lo tiraron, viene Dios y levantó a un pez gigante y se lo tragó. 3 días estuvo en el vientre de aquel pez. Y dentro de ese vientre de ese pez, Jonás se arrepintió de la desobediencia y comenzó a orarle a Dios. Y en el capítulo 2 usted puede ver eso, hermanos. La oración de Jonás, como él se arrepintió y le comenzó a decir: Señor, te he desobedecido, sácame de este lugar y pagaré mis votos, cumpliré lo que te he dicho, Señor. Yo sé que tú eres clemente y piadoso, Señor. Y comenzó a hablarle tan bonito a Dios, Jonás, hasta que Dios fue movido a misericordia y amor y dijo: ya está listo yo sé que ya hoy sí va a querer ir a predicar a ese lugar. Porque acuérdese, no se mueva de esta palabra o de esta frase. Dios quería que esa palabra llegara y que llegara, hermanos. No se mueva de esa frase. Dios iba a hacer que esa palabra fuera predicada. No sé cómo lo iba a hacer, pero esa palabra tenía que sonar en esa ciudad. Porque la maldad iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo. Y mientras más Jonás se quería alejar del mandamiento de Dios, más maldad se cometía, más grande era la maldad, hermanos. Entonces, de repente, hermanos, Dios determina sacar a Jonás del pez. Y mandó, en el verso ya, capítulo 2:10, dice la escritura: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Están conmigo, hermano? Sí, amén. Ya estando afuera, Jonás, por segunda ocasión, viene la voz de Dios y le dice: Jonás. Yo me imagino a Jonás: heme aquí, Señor. Y en su pensamiento es: heme aquí, hoy no te voy a desobedecer. Vengo de una, Señor. Vengo de una. Levántate, le dice Dios, y ve a Nínive, aquella grande ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ya Jonás sabía el por qué iba a ser la palabra, porque la maldad había subido delante de Dios. Y se levantó Jonás, dice la escritura, y fue a Nínive conforme al mandamiento o a la palabra de Jehová. Dice la escritura, hermanos, según la palabra del Señor, que la ciudad de Nínive era grande, hermanos, en gran extremo. Era grande, hermanos, y se llevaba 3 días de camino. Era tan inmensa esa ciudad de Nínive, hermanos. Solo imagínense el número de habitantes en esa ciudad. Era tremendísimo. Y cuando comenzó a entrar, hermanos, ya Jonás a la ciudad de Nínive, con camino de un día, iba predicando, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Le repito lo que le dije al principio. ¿Cree usted que la maldad en Nínive era más suave que la de Sodoma y Gomorra, hermanos? Se la confirmo con esto: si hubiera sido más suave, solo Dios lo hubiera castigado. Pero Él está diciendo: lo voy a destruir. Entonces era igualita, hermano.
Porque a Nínive no solo la castiga, a Sodoma y Gomorra no solo la castigó, la desapareció. Y hoy a Nínive le está diciendo semejante cosa, hermano, lo mismo, lo mismito le está diciendo. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, hermanos, comenzaron a escuchar el sermón que llevaba Jonás. El primer día, recuerde también lo que dice la Escritura, que era camino de 3 días Nínive. Entonces el primer día, el segundo día, el tercer día, hermano, Jonás se anduvo por toda la ciudad gritando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y quizás alguien se le acercaba a Jonás y le decía: pero ¿por qué vamos a ser destruidos? Porque tu pecado ha subido delante de Dios, porque tu maldad ha subido delante de Dios, porque la transgresión de esta ciudad ha subido delante de Dios. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. El mensaje que enviaba Dios, hermano, a través del profeta Jonás era tan resonante, hermano, que golpeaba el corazón de los ninivitas, que comenzaba a impregnar en los corazones. Así como hoy en día, hermano, Dios tiene la necesidad, Dios tiene, hermano, la actitud y esta caracterización de que a Él interesa que el Evangelio sea predicado en todo el planeta, en todo El Salvador, porque la maldad subido delante de Dios. Hay cuantas abominaciones, idolatría, hay fornicaciones, adulterio, hay, hermano, tanto pecado. Alabamos el nombre del Señor. Pero es por eso que Dios levanta estos lugares, levanta los ministerios, para que la palabra del Señor sea predicada a su nombre. Por eso que Dios levanta estos lugares, hermano, porque la maldad del Salvador ha subido delante de Dios también. No crean que porque somos un país chiquitito, hermano, que antes se mire en el mapa mundi. No hay maldad. Si en las noticias, si usted es curioso, El Salvador se caracteriza que está en la primera fila, de primero en la primera fila. El más violento, el más derramador de sangre. Porque aquí a diario es el pan de cada día, hermanos. El crimen, la violencia, las violaciones, el abuso, la venta de drogas, el consumo de drogas, el tráfico, el narcotráfico, todo, hermanos, es el pan de cada día de este país. Por lo tanto, esa maldad sube delante de Dios, hermanos. ¿Me está entendiendo? Sube delante de Dios esa maldad, y a Dios le preocupa esto, de que la palabra sea escuchada en este país, hermano, de que la palabra sea escuchada en este lugar. Hay gente, hermano, que se desespera porque Dios los lleva a otros países a predicar, pero en su país no quieren predicar, hermano. Y primero el juicio viene por casa. Amén, hermanos. Entonces Dios, hermanos, hizo todo lo posible con tal que este mensaje llegara a Nínive. Pero pasó algo, hermanos, y es ya conforme al nombre del tema. Y vio Dios lo que hizo Nínive. ¿Qué es lo que vio Dios en Nínive, hermanos? ¿Qué es lo que hizo Nínive que Dios lo vio, hermanos? Es lo siguiente: cuando Jonás andaba predicando, Nínive será destruida dentro de 40 días. La maldad de ustedes ha subido delante del Dios del que yo les vengo a hablar en esta hora, en este momento, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Hermanos, las personas comenzaron a meditar en sus corazones, comenzaron a meditar en sus mentes, comenzaron a hablar entre ellos, se reunían entre familias, presidentes, hermanos, personas, reyes, príncipes, etcétera. Comenzaron a meditar y comenzaban a hablar. Había una murmura en Nínive. Ahí anda un hombre, dice que es profeta, y anda diciendo que Nínive será destruida dentro de 40 días. Y acuérdese, hermano, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es dirigida por el Espíritu, porque ¿quién es, hermano, el inspirado en la palabra de Dios? Es el Espíritu. Por lo cual el Espíritu es el que convence las almas, hermano.
Y cuando esa palabra era predicada, el Espíritu se metía en esas predicaciones de Jonás. Y las personas, hermanos, comenzaban a ser tocadas por esa palabra y creían al mandamiento de Dios. Hermanos, en determinado momento las personas comenzaron a decir: yo no quiero ser destruido, yo no quiero ser destruida. Esta ciudad no puede ser destruida, no puede quedar en ruina, no puede padecer, no puede fallecer, no puede perecer, no puede caer bajo el dedo de Dios, no puede ser destruida, hermano. Y comenzaron, dice la Escritura, a tirarse sobre ceniza, a vestirse de silicio. Eso significa arrepentimiento y humillación. ¿Me está escuchando, hermano? El vestirse de silicio y el tirarse sobre ceniza significaba humillación y arrepentimiento. ¿Me está entendiendo, hermano? Y cuando los hombres y las mujeres de Nínive comenzaron a hacer esto, hermano, dice la Escritura: bendito sea el nombre bendito del Señor, que llegó esa noticia al rey de esta ciudad. Llegó esta noticia al rey de esta ciudad. ¿Cuál noticia llegó al rey, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. La noticia fue de que Nínive ya casi va a ser destruida, hermanos. Ya casi va a ser destruida. Pero hay un verso, hermanos, que lo encontramos en el capítulo 103 del libro de los Salmos. Lo busca después, hermano, y me encanta tanto. Y dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Porque dice que es lento para la ira. Oiga esto, hermano, sea curioso. A Dios nada le costó en ese preciso momento que Jonás anduvo predicando destruir a Nínive. Nada le costó, pero Dios le dice: tienen 40 días. Es porque la ira de Dios es lenta, hermanos. Es lenta, porque la misericordia de Dios es más grande que su ira. A Dios lo mueve un corazón constricto y humillado. Si un pecador me está escuchando en esta tarde y se humilla delante de Dios y viene en un corazón constricto y humillado, Dios tiene poder para perdonar. Dios tiene poder para mostrarse en misericordia, en mostrarse en misericordia. A su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. Llegó la noticia al rey. Llegó la noticia al rey. Y cuando llegó la noticia a él, rapidito, hermanos. Acuérdese, la palabra iba dirigida por el Espíritu. Este rey se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos. Se despojó de sus vestidos. Eso significa, hermanos, que él se despojó de todas sus posesiones. No, aquí no luce ser rey. ¿De qué sirve que yo sea rey aquí delante de Dios si estaré perdido? Amén, hermanos. ¿De qué sirva que yo me dé tanto el lujo con estos lujos que tengo? ¿De qué sirve que yo esté tan cómodo con estas tan grandes posesiones? No, aquí necesito arrepentirme y humillarme delante de Dios, porque necesito a Dios. Hay personas que tienen dinero, hermano, tienen grandes posesiones, pero eso no le basta para, hermano, para sentirse bien o para buscar una felicidad, sino que hay personas que, a pesar de su comodidad económica, a pesar de su comodidad material, hermano, ellos también hacen a un lado esas cosas, hermano, y dicen: por más que yo tenga grandeza, por más que yo tenga millonada, por más que yo tenga hacienda, posesiones, necesito la misericordia del Señor. A ver, hermanos, a pesar de que el Señor dice en su palabra: tan difícil será que un rico entre al reino de los cielos. Pero se admira de aquellas personas que, a pesar que tienen, hacen a un lado un momento lo material y dicen: hoy es tiempo de buscar la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Y viene este hombre y se despojó de sus vestiduras. Y cuando se despojó de sus vestiduras, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Ya le expliqué lo que significa eso: humillación y arrepentimiento, hermanos. Y que reconocían lo que ellos habían hecho. Reconocían su maldad. Y como este era el rey, es el que mandaba toda la ciudad de Nínive, hermanos.
el que gobernaba, el que tenía, hermano, la autoridad de decretar, de demandar, de imponer. Y rapidito este hombre hizo proclamar y anunciar en Nínive, por su mandato y por su autoridad, que los hombres y animales, bueyes y ovejas no comieran nada, sino que se sometieran en ayuno. Usted sabe qué significa ayuno, hermanos. A pesar que es un sacrificio, es una manera de humillarse delante de Dios. Amén, hermanos. Es una manera de humillarse delante de Dios. Y les dice: ningún hombre, ninguna mujer y ninguna bestia del campo, ningún animalito casero va a comer algo. No le van a meter nada a su estómago. Vamos a estar en ayuno delante de Dios. Así que cúbranse de cilicio, hombres y animales. Y oiga lo que le dice el rey: y clamen a Dios fuertemente. Clamen a Dios fuertemente. Así como ese mensaje vino tan resonante a esta ciudad, ahora que resuene la oración, hermano, es que cuando se trata de salirse del pecado, es necesario que esa oración truene, hermano. Y que así como rompió el techo de la casa, así como se rompió el primer cielo para que nuestra maldad y nuestro pecado subiera delante de Dios, que también nuestra oración de arrepentimiento suba delante de la presencia de Dios. A su nombre, hermanos. Y cuando se determina esto, hermanos, viene el rey y les dice: cuando ustedes se vistan de cilicio y se tiren en ceniza, cuando ustedes hagan el ayuno delante de Dios y clamen fuertemente al Dios que va a destruir esta ciudad, al Dios que ha mandado al profeta diciendo que seremos destruidos por nuestra maldad, tengamos la fe. Yo le pongo esto porque yo sé que esta palabra o esta frase que el rey le dice a los ninivitas, siento yo que fueron palabras llenas de fe, hermanos. Porque el rey les dice: bendito sea el nombre del Señor. Cada uno clame a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino. Le está diciendo: si usted hacía algo malo, ya no lo haga. Si usted cometía pecado y maldad, ya no lo haga. ¿Saben por qué? Les dice el rey. Oiga la fe de este rey, hermanos. ¿Saben por qué les dice este rey? Bendito sea el nombre del Señor. Porque quién sabe si Dios se va a arrepentir del daño que nos ha dicho que nos hará. No sé cuántos alaban a Dios por eso, hermanos. Porque quién sabe que Dios se va a volver de lo que ya predijo, hermanos. Es cierto, la escritura aquí a alguien lo puede confundir rápido. Porque, hermanos, es cierto que en un verso dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero después vemos, hermanos, que dice la escritura que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Y sabe qué es lo que lo mueve a eso, a hacer eso a Dios? Es el pecado, hermanos. Es el pecado. Pero ¿sabe qué lo mueve a Dios, hermano, a arrepentirse de castigar? Es la humillación de alguien. Es el arrepentimiento de alguien. Y Dios vio eso. Por eso estamos ya al tema, hermano. Dios vio esto en Nínive. Y vio Dios esto en Nínive. ¿Qué es lo que vio, hermano? El arrepentimiento, la humillación que ellos tuvieron, hermano. Esa actitud tan positiva, que Dios los perdonara. Es lo que tiene que hacer todo ser humano. Es lo que tiene que hacer todo hombre, toda mujer pecadora. Que tenga esa fe, que Dios va a perdonar la maldad, que Dios va a perdonar el pecado. Mire, hermano, voy a meter esto. ¿Sabía usted que el inconverso está en terribles problemas con Dios? ¿Sabe usted eso, hermano? Porque el inconverso día con día
desayuna, almuerza, cena pecado. Y ese pecado sube delante de la presencia de Dios. ¿Y qué viene a suceder aquí, hermanos? Dios declara juicio contra esta persona. Y dice, el mismo pecado te va a destruir. Porque Dios permite también eso, hermanos. Amén. Pero es por eso que el hombre tiene que tomar la decisión, venir a los pies de Él, venir a los caminos de Él, hermanos. Porque el hombre está en una terrible situación, hermanos. Tiene a Dios por enemigo. Aunque no lo crea, hermanos. Dice el apóstol Pablo que antes éramos enemigos de Dios. Pero a través de Jesucristo hemos sido cercanos a Él. Ahora ya no somos enemigos. Ahora somos amigos de Él. Amigos de Dios. Porque su gracia nos ha traído a que seamos amigos de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre, la misericordia y la gracia del Señor, hermanos. Que su gracia hoy nos ha traído en amistad con Él. No nosotros, su gracia. Porque dice la Escritura que por gracia sois salvos. Amén, hermanos. Ahora mire, hermanos. Y vio Dios lo que hizo Nínive. ¿Qué hizo Nínive, hermanos? Se arrepintió de su pecado. Se arrepintió de su maldad. Se arrepintió de su falla. Se arrepintió de su falta, hermanos. Se arrepintió de su transgresión, de la abominación cometida, hermanos. Mire que cuánta paz hubiera, hermanos, en estos países que están llenos de idolatría, hermanos. Llenos de idolatría. ¿Se ve usted, hermano, que en el África hasta tienen por Dios a una vaca, hermanos? A un elefante, a una jirafa. ¿Cree usted que eso no lo mueve en celos a Dios, hermanos? Y hay gente que se queja y comienza a cuestionar a Dios diciendo, ¿dónde está ese Dios de amor y compasión? Miren en el África cuántos niños desnutridos muriendo de hambre, si los propios padres, hermanos, son los causantes de que sus hijos perezcan así. Porque por el pecado de los padres tienen la consecuencia de los hijos, hermanos. Entonces, la misma maldad es la que hace que Dios permita, hermanos, el castigo en una ciudad, el castigo en una persona, el castigo en determinada familia, el castigo en determinada mujer o determinado varón. Pero cuando esta persona reconoce su pecado, hermanos, esto es lo lindo, hermanos, de que no solamente vemos la cara de Dios en ira, sino que también le conocemos nosotros la cara de misericordia, hermanos. La cara de amor, la cara de clemencia, de piedad, hermanos. Una cara llena de pasión por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra maldad había subido delante de Dios, hermano, cuando éramos inconversos. Pero de repente, hermano, se nos llegó un mensaje de juicio. Se nos llegó un mensaje, hermano, de arrepentimiento. Y cuando nosotros decidimos arrepentirnos y humillarnos, ocurrió esto, hermano. Lo que ocurrió en Nínive, semejante, igualito nos pasó a Nínive, que cuando Nínive se arrepintió, el verso que leímos por base dice, y Dios vio lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que Él les había dicho que Él les haría, y no lo hizo Dios, aleluya. No castigó a Nínive, no destruyó a Nínive. Él es bueno y para siempre su misericordia. Por eso te alabamos, Señor. Aleluya. Bendito sea Jesús. Y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios lo que hizo a Nínive. ¿Qué hizo? Arrepentirse, humillarse, volverse de sus malos caminos. Qué lindo es Dios, hermano, que cuando ve esa actitud, Él no hace lo que dijo que iba a hacer. Él no hace lo que ya pronostica hacer, hermanos. Él se vuelve de sus palabras. Y Él perdona a la ciudad, Él perdona al pueblo, Él perdona a las personas, hermanos. Mire si usted sentadita en este lugar. ¿Cree usted que usted y yo no merecíamos el castigo, la destrucción? ¿Por
Por más que alguien que diga, no, si yo no hacía tantas cosas malas, siempre hacía cosas malas. Unos quizás más grandes, las cosas malas que otros, pero todos éramos injustos. Todos éramos pecadores, hermanos. Porque no hay ningún justo en la tierra, ni siquiera habrá uno. Miremos nosotros aquí, hermanos, nosotros merecíamos el castigo semejante al de Nínive, hermanos. Y así como a Nínive se le dio tiempo de 40 días para arrepentirse, a nosotros no se nos dio 40 días. Mire, muchos de nosotros pasamos 10 años, 15 años, 20 años en el pecado y Dios no nos destruyó, Dios no nos mató. Es porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es misericordioso para esta colonia, Él es misericordioso para este barrio, para esta ciudad. Ay, a cuando les ha declarado el juicio Dios en esta colonia, pero han pasado los años y los años, y Él sigue enviando su palabra de misericordia. Cuando le alaba. Pero hay un corito que dice: el fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo como escrito está. El fin del mundo se acerca ya. El fin es la destrucción, hermanos. El evangelio se acabará. Ya estos gritones no van a existir. Ya las señales se están cumpliendo. Rumores de guerra, de terremotos, de pestilencia. Abasila vaya sola. Lo que predican ya no existirá. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, que Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, que Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Por eso dice la Escritura: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis tu corazón. Este es el día de salvación. Voz de Dios y no de hombre es la que resuena cada viernes en este lugar, diciéndole al hombre y a la mujer que los días se acortan. Pronto será aquel día de lamento, de lloro, de luto. Cristo pronto regresa a su nombre. Pero ahora que hay tiempo, hay arrepentimiento, perdón de pecado, gracia para el hombre. Y vio Dios lo que hizo Nínive. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Póngase de pie, vamos a orarle al Señor. ¿Cuántos alaban a Jesús, hermanos? Oh Padre, gracias.